Capítulo 1. El laberinto del conflicto y la brújula de las tres claves. Te han dicho que para entender el conflicto de Israel y Palestina tienes que tomar partido. Que debes decidir si estás con uno o con el otro. Que la historia es una lucha entre el bien y el mal. ¿Y si te dijera que esa es la primera mentira que te han contado? Porque la única forma de huir de la manipulación no es tomando partido, sino entendiendo la verdad que se esconde detrás de la historia. Una verdad que no es ni blanca ni negra, sino un laberinto de grises, de causas y de efectos que te obliga a pensar por ti mismo. Nos han dicho que el conflicto es por la religión, por la tierra, por la identidad. Pero, ¿y si te dijera que esa historia es solo la fachada? Que la verdadera razón detrás de décadas de conflicto no se esconde en los libros sagrados ni en los mapas, sino en el control de algo mucho más mundano, más básico, pero infinitamente más valioso que cualquier historia o cualquier trozo de tierra. Algo que decide quién vive y quién muere en la región. Te hablo del agua. Y te hablo de la energía. Imagínate por un momento que el conflicto que ves en las noticias es solo la punta de un gigantesco iceberg. Que debajo de la superficie hay una guerra silenciosa y brutal por cada gota de agua en una región que se está secando. Una lucha por el acceso a la energía que mantiene las luces encendidas y los corazones latiendo. Pregúntate, ¿es el conflicto realmente sobre fronteras, o es una lucha por algo tan fundamental que nadie se atreve a mencionarlo en voz alta? Porque las guerras de hoy no se libran solo por la tierra, sino por el agua y la energía. Y la respuesta a por qué este conflicto no termina nunca, puede que esté precisamente ahí, en la sed y en la oscuridad. Esto que te cuento no es una teoría de conspiración. Es una realidad dura y cruda. Una que los gobiernos y los medios de comunicación no te muestran. En este vídeo, vamos a ir más allá de los titulares simplistas y de las imágenes desgarradoras. Mi único objetivo es darte las herramientas para que tú mismo tomes esa decisión. Para que tu opinión no sea el eco de un discurso político, sino el resultado de una reflexión profunda y personal. Y para lograr esa transformación, hemos creado una brújula. Un mapa de la verdad que te guiará a través de la historia y la complejidad, para que al final, no te decantes por una bandera, sino por una comprensión total. Y esa brújula tiene solo tres claves. Tres puntos esenciales que, al conectarlos, revelarán una imagen completa y te ayudarán a escapar de la manipulación. En los próximos capítulos, vamos a construir esa verdad. Vamos a empezar por el principio, donde todo se dividió, donde se sembraron las primeras semillas del conflicto. Porque para entender el presente, tienes que comprender el pasado. Y en el caso de Israel y Palestina, el pasado no es solo historia. Es un arma, es un argumento y es una justificación para todo lo que está pasando hoy. La primera clave para entenderlo todo es que el conflicto no nació, fue creado. Te voy a mostrar cómo y por quién. La segunda clave es que no es una lucha por la tierra, sino una lucha por el control. Y la tercera clave es que la paz no fracasa, la paz es la amenaza. Estas tres ideas son las que te darán el poder de ver el conflicto tal como es, sin el velo de la manipulación. Así que, si estás listo para huir del laberinto, acompáñame. Capítulo 2. La partición desigual y la raíz del problema. Has visto cómo el conflicto se disfraza de una simple historia de fronteras. Pero ahora, vamos a las raíces. Porque si ambos pueblos, el judío y el palestino, tienen una conexión tan profunda y tan antigua con esta tierra, ¿por qué la narrativa popular se centra solo en la creación de Israel en 1948, como si la historia de Palestina no existiera antes de esa fecha? ¿Qué pasaba en la región en la época del Imperio Otomano y el mandato británico? Para entenderlo, tienes que ir más allá de los titulares y adentrarte en el pasado de ambos pueblos. Por un lado, tienes al pueblo judío, cuya conexión con esta tierra se remonta a tiempos bíblicos. Para ellos, este no es solo un lugar, es la tierra prometida, el hogar de sus reyes David y Salomón. Es la cuna de su fe, un lugar sagrado que ha permanecido en sus oraciones y sus sueños durante 2000 años de diáspora. La historia de Israel es la de un exilio, un deseo inquebrantable de volver a casa. Para ellos, el derecho a vivir aquí es tan antiguo y fundamental como la fe misma. Pero si te das la vuelta y miras la historia desde el otro lado, verás que el pueblo palestino también tiene raíces profundas en la misma tierra. Sus antepasados han vivido allí, cultivado sus olivos y construido sus casas durante un tiempo que se pierde en la memoria. No son recién llegados. Son los descendientes de los cananeos, de los romanos, de los árabes que llegaron siglos atrás. Su identidad está tan ligada a la tierra, a sus pueblos y a sus tradiciones,
que el concepto de ser expulsados de ella es una herida abierta, una injusticia imperdonable. Para ellos, su derecho no es una promesa bíblica, sino el simple y crudo derecho de la presencia, de haber vivido allí durante incontables generaciones. La verdad es que antes de que el mapa se redibujara con líneas rojas y azules, Palestina era una tierra de gran diversidad, con comunidades judías, cristianas y musulmanas que coexistían en una compleja, y a menudo difícil, convivencia. El problema no fue la existencia de ambos. El problema fue la llegada de un tercero, un árbitro colonial con sus propios intereses. Y esto nos lleva a la primera parte de nuestra brújula, la que nos muestra cómo el conflicto no nació, fue creado. Tienes que ir a 1917. El Imperio Británico, buscando aliados en la Primera Guerra Mundial, hizo una promesa que no le correspondía hacer. Arthur Balfour, el secretario de Asuntos Exteriores, le escribe una carta a Lord Rothschild, un líder del movimiento sionista. En apenas una frase, le promete a los judíos un hogar nacional en Palestina. Piensa en la ironía. Un gobierno europeo le promete a un pueblo el derecho a la tierra de otro. Para muchos, esta declaración no es solo el primer paso hacia la creación de Israel, es el primer acto de injusticia, un acto de colonialismo disfrazado de apoyo. Para otros, fue un acto de nobleza, una compensación por la persecución que el pueblo judío había sufrido durante siglos. Pero la historia se complica aún más. Porque al mismo tiempo que los británicos hacían esta promesa a los judíos, también les prometían la independencia a los árabes, a cambio de que se unieran a la lucha contra el Imperio Otomano. Dos promesas contradictorias para la misma tierra. Es un juego cruel, donde un imperio en decadencia juega con el destino de dos pueblos. Y el resultado, como te puedes imaginar, no podía ser otro que un conflicto. La declaración de Balfour no solo abrió las puertas a la inmigración judía, sino que sembró la semilla de la desconfianza y el resentimiento entre los pueblos que ya vivían allí. ¿Te imaginas cómo se sintieron los palestinos cuando se enteraron de que su futuro estaba siendo decidido en un despacho en Londres? Y así, llegamos al siguiente punto que nos confirma cómo el conflicto fue creado: el plan de partición de la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la presión para encontrar un hogar para los judíos se hizo inmensa. En 1947, la recién creada Organización de las Naciones Unidas decidió que la única solución era dividir Palestina en dos estados. El plan parecía justo, pero si miras los mapas de la época, verás algo que te hará reflexionar. A la población judía, que era solo un tercio del total, se le asignó el 55% de la tierra. ¿Un trato justo? Para los judíos, fue la validación de sus sueños de 2000 años. Para los árabes, fue la confirmación de sus peores miedos, que la comunidad internacional estaba a favor de los sionistas y en su contra. Los líderes judíos, conscientes de la oportunidad histórica, aceptaron el plan. Era el primer paso para tener su propio Estado, un lugar seguro en un mundo que les había demostrado ser brutal. Los líderes árabes, por otro lado, lo rechazaron de plano. Para ellos, era una injusticia flagrante, un robo de su tierra. ¿Cómo podrían aceptar que la mayoría de la población se quedara con la parte más pequeña del territorio? Y aquí es donde la narrativa se bifurca. Para el mundo, el rechazo árabe al plan de paz fue visto como un acto de intransigencia, de odio. Pero ¿y si su rechazo no era un acto de guerra, sino un grito de desesperación ante una situación que consideraban profundamente injusta? La pregunta aquí no es quién tiene razón, sino por qué. ¿Por qué la ONU, una organización creada para la paz y la justicia, propuso un plan que generó de inmediato la guerra? ¿Fue por una falta de previsión, o fue un cálculo frío para resolver un problema europeo a expensas de un pueblo de Oriente Medio? Porque al dividir la tierra sin el consentimiento de la mayoría de sus habitantes, la ONU no resolvió el conflicto. Simplemente, lo institucionalizó. Y así, la guerra se volvió inevitable. Una guerra que no solo se libraría con armas, sino con el peso de la historia y el resentimiento acumulado. Y el resultado de esa guerra nos lleva directamente a nuestra próxima parada en este laberinto. Capítulo 3. La guerra que creó a los refugiados y dos verdades opuestas. Han pasado apenas unas horas desde que la Organización de las Naciones Unidas decidió el destino de la tierra de Palestina. Pero la diplomacia ha muerto y las armas toman la palabra. Lo que para un pueblo es su guerra de independencia, para el otro es la Nakba, la catástrofe. Y esta diferencia no es solo de nombre, sino de la forma en que el mundo ve y entiende lo que pasó. Para ti, la historia oficial te dirá que la guerra de 1948 fue una lucha por la supervivencia. Te dirá que un pequeño y frágil pueblo judío,
recién salido de las cenizas del Holocausto, tuvo que defenderse contra la invasión de los ejércitos de 5 naciones árabes: Egipto, Jordania, Siria, Irak y el Líbano. Te dirá que fue un milagro que ganaran, una victoria heroica que consolidó su nuevo estado. Y, en cierto modo, es verdad. La determinación de los soldados israelíes fue innegable, y su victoria fue rotunda. Lograron no solo defender el territorio que les había sido asignado por la ONU, sino que también capturaron aún más tierra, expandiendo las fronteras de su nuevo estado. Pero si te alejas de esta narrativa y te acercas a la otra, la que rara vez se cuenta, verás una historia muy diferente. La Nakba. Para los palestinos, la guerra no fue una invasión, sino un acto de defensa desesperado. Fue el intento de un pueblo por proteger su tierra de un plan que consideraban injusto. Y la derrota que sufrieron no fue solo una pérdida militar, sino una catástrofe humanitaria. ¿Te imaginas cómo fue para ellos? Miles de personas fueron expulsadas de sus hogares. Pueblos enteros fueron borrados del mapa, sus casas demolidas y sus campos de olivos abandonados. A día de hoy, todavía puedes ver las ruinas de estos pueblos, fantasmas de una vida que se fue. Te preguntas por qué. ¿Por qué tanta gente se fue de sus hogares? La versión oficial dirá que huyeron, que los líderes árabes les pidieron que se marcharan para luego volver con los ejércitos victoriosos. Pero esa es una historia demasiado simple. La realidad, documentada por historiadores tanto israelíes como palestinos, es mucho más compleja y brutal. Hubo masacres, como la de Deir Yassin, que no fueron casos aislados. Hubo campañas de terror psicológico, amenazas y órdenes directas de expulsión. Los palestinos no huyeron de la guerra. Huyeron del miedo, del terror y del desplazamiento forzado. Fueron obligados a marcharse. Y esto nos lleva a una pregunta que rara vez se hace. Si Israel ganó la guerra y consolidó su Estado, ¿por qué la situación de los refugiados palestinos se ha convertido en un problema crónico que dura ya 70 años? ¿No se resolvió el conflicto con la guerra? ¿O acaso la guerra generó una nueva pregunta que nadie quiere responder? La historia de esos refugiados es una pieza clave en este laberinto. Más de 700.000 palestinos, 85% de la población árabe, fueron desplazados de sus hogares en lo que hoy es Israel. Hoy, sus descendientes, que suman millones, viven en campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza. Para ellos, esos campos no son un hogar. Son una sala de espera, una prueba viviente de una promesa rota. La promesa de volver a casa. Imagina por un momento que tu familia ha vivido en un lugar por generaciones. Que tus abuelos y tus padres nacieron allí. Y de repente, de un día para otro, un evento político o una guerra te lo arrebatan todo. ¿Dejarías de pensar en tu hogar? ¿Olvidarías de dónde vienes? Para los palestinos, el derecho a regresar a sus hogares, el derecho de retorno, no es solo una demanda política. Es una cuestión de identidad, de honor y de justicia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más espinosa y complicada. Después de la guerra, el nuevo Estado de Israel fue reconocido por la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo la Unión Soviética y los Estados Unidos. Se convirtió en un miembro legítimo de la comunidad internacional. Y para Israel, el derecho de retorno de los palestinos es una amenaza existencial. Si todos los refugiados palestinos y sus descendientes volvieran, Israel dejaría de tener una mayoría judía. Dejaría de ser un Estado judío. Para ellos, la seguridad de su Estado depende de que los refugiados se queden donde están. Y así, te encuentras en un punto sin salida. Para los palestinos, el derecho de retorno es un derecho humano fundamental, consagrado en resoluciones de la ONU. Para Israel, es una amenaza demográfica y de seguridad. Unos hablan de justicia y memoria. Los otros, de supervivencia y seguridad nacional. ¿Puede haber paz en la región si una de las dos partes tiene que renunciar a su propia definición de lo que es correcto? ¿Es el derecho de retorno de los palestinos un derecho humano o una amenaza existencial para el Estado de Israel? Y, lo más importante, ¿puede haber paz sin abordar este tema? La guerra de 1948, esa que se nos vendió como una victoria clara, no fue el final del conflicto. Fue el comienzo de algo mucho más largo y doloroso. Dejó a un pueblo sin tierra y a otro, aterrorizado por la posibilidad de perder su nuevo hogar. Y los problemas que dejó sin resolver, los de los refugiados y las fronteras, son los mismos que seguimos debatiendo hoy en día. Y ahora que tienes las primeras piezas de la brújula, te invito a seguir conmigo, porque la historia no se detiene aquí.
En la siguiente parte, veremos cómo esta guerra no resuelta se transformó en una ocupación que dura ya más de 50 años. Capítulo 4. La ocupación, más allá del muro. La Guerra de la Independencia de 1948 no fue el final de la historia. Fue el preludio de algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre el mapa de Oriente Medio. 19 años después, en el verano de 1967, una nueva guerra, aún más rápida y brutal, estalló. Y en apenas 6 días, el ejército israelí no solo derrotó a sus vecinos árabes, sino que ocupó vastas extensiones de tierra que no le pertenecían, la Franja de Gaza y la península del Sinaí de Egipto, los altos del Golán de Siria, y lo más importante, Cisjordania y Jerusalén Este que estaban bajo control de Jordania. Esta victoria, aunque aclamada en Israel como un triunfo militar sin precedentes, fue el comienzo de un nuevo problema. Porque de repente, Israel, un país que hasta entonces había luchado por su propia existencia, se encontró en control de millones de palestinos que no querían ser gobernados por ellos. ¿Te imaginas a tu país vecino invadiendo tu ciudad en una semana y decidiendo cómo vas a vivir de ahora en adelante? Para muchos, esta victoria no fue una liberación, sino el inicio de una ocupación militar que dura hasta el día de hoy. Y es aquí donde empezamos a construir la segunda clave para huir de la manipulación. No es una lucha por la tierra, sino una lucha por el control. Si la clave 1 nos mostró cómo el conflicto fue creado, esta nos mostrará cómo se mantiene. La ocupación no es solo un estado militar temporal. Es un sistema. Y es aquí donde llegamos a la siguiente pregunta incómoda. Si Israel afirma que los asentamientos en Cisjordania son una necesidad de seguridad para proteger a sus ciudadanos, ¿por qué la comunidad internacional los considera ilegales según el derecho internacional? ¿Acaso la seguridad de un país justifica la violación de las leyes globales? La política de los asentamientos es la primera pieza de esta clave. Después de 1967, el gobierno israelí comenzó a construir comunidades para judíos en la tierra palestina ocupada de Cisjordania y Jerusalén Este. Te han dicho que estos asentamientos son solo casas para que la gente viva. Y en un sentido superficial, es cierto. Pero en un sentido más profundo, son mucho más que eso. Son una forma de cimentar la ocupación, de hacerla irreversible. Imagina un mapa. Cisjordania, un territorio palestino, parece una sola pieza. Pero si superpones los asentamientos israelíes, verás que la tierra se convierte en un queso suizo. Los asentamientos están por todas partes, conectados por carreteras exclusivas para israelíes, fragmentando la tierra palestina en pequeños enclaves. Esto hace que sea prácticamente imposible crear un Estado palestino viable y contiguo. Y aquí, en este punto, el debate no es solo sobre quién tiene la razón, sino sobre si la solución de 2 estados, una de las más promovidas por la comunidad internacional, es siquiera posible. Porque ¿cómo puedes crear un Estado con un territorio tan roto y fragmentado? La mayoría del mundo, incluyendo la ONU, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos, considera que la construcción de estos asentamientos en territorio ocupado va en contra de la Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante transferir su población civil al territorio ocupado. Israel, por su parte, argumenta que Cisjordania no es un territorio ocupado en el sentido estricto, sino una tierra en disputa, y que los asentamientos son una forma legítima de los judíos de vivir en su patria ancestral. Y aquí, nuevamente, la historia se vuelve un campo de batalla. Unos usan la ley internacional, otros la historia y la religión. Y la víctima, como siempre, es la gente. Y la vida cotidiana bajo esta ocupación nos muestra el verdadero control que existe. Para los palestinos, la ocupación no es solo una palabra. Es una realidad constante. Es tener que pasar por puntos de control militares para ir de un pueblo a otro. Es ver a soldados en tu calle. Es tener que lidiar con la violencia de los colonos. Imagina que para ir a tu trabajo, a tu hospital o a visitar a tu familia, tienes que esperar en una larga fila, que un soldado revise tus papeles y decida si puedes pasar o no. Para ellos, no es solo un inconveniente. Es una humillación diaria, un recordatorio constante de que no están en control de sus propias vidas. Es una sensación de asfixia, de que el cerco se cierra. Y esto nos lleva a un punto crucial, la seguridad. Israel argumenta que los puntos de control y los asentamientos son necesarios para prevenir ataques terroristas. Y es verdad que ha habido ataques brutales por parte de militantes palestinos. Pero, ¿hasta qué punto las medidas de seguridad justifican la opresión? Y aquí es donde el ciclo se hace vicioso. La opresión genera resentimiento, el resentimiento genera violencia,
y la violencia justifica aún más opresión. Pero si hay algo que representa esta situación como ninguna otra cosa, es el muro de separación. A principios de este milenio, Israel empezó a construir una barrera de concreto y vallas que serpentea a través de Cisjordania. Israel lo llama una barrera de seguridad y afirma que ha reducido drásticamente los ataques terroristas. Y es verdad. Pero los palestinos lo llaman el muro del apartheid y un muro de la vergüenza, y afirman que es una forma de robarles aún más tierra. Mira el mapa de su recorrido. El muro no sigue la línea verde, la frontera de 1967, sino que se adentra en Cisjordania. Rodea los asentamientos israelíes, los anexa, y deja a su paso pueblos palestinos enteros aislados del resto de su territorio. Imagina que tu casa queda de un lado del muro, y tu granja del otro. Que tu familia queda separada. ¿Te has preguntado, si el muro se construyó por seguridad, por qué divide pueblos, granjas y familias, y no sigue la línea de la frontera de 1967? La respuesta, para muchos, es que el muro no es solo para la seguridad. Es para la anexión. Es para consolidar una nueva realidad, una en la que la esperanza de un Estado palestino viable se desvanece con cada nuevo bloque de cemento que se pone. Y así, la ocupación se ha convertido en una realidad permanente. Una realidad de checkpoints, de asentamientos y de un muro que no solo separa a dos pueblos, sino que también separa la esperanza de la desesperación. La pregunta que te debes hacer es, ¿se puede construir una paz duradera sobre la base de la ocupación y la división? La respuesta, si eres honesto contigo mismo, no es nada fácil. Y para encontrarla, primero tienes que mirar más allá de lo que te han contado. Porque la historia que te han contado es una de dos caras. Y en la siguiente parte, veremos a los jugadores externos que mantienen el conflicto vivo. Capítulo 5. El tablero de ajedrez global y el rol de los poderes. Hemos recorrido la historia, las promesas rotas y la geografía cambiante. Hemos visto cómo la tierra, el derecho y la identidad se entrelazan en un conflicto sin fin. Pero si crees que la historia de Israel y Palestina es solo un asunto local, te equivocas. La verdad es que este conflicto, esta herida abierta en el corazón de Oriente Medio, es un imán que atrae a las potencias más grandes del planeta. Y lo que es más importante, es un tablero de ajedrez donde las grandes potencias juegan sus partidas, a menudo a expensas de la gente que vive allí. Te han dicho que el mundo clama por la paz, que todos quieren que el conflicto termine. Y es cierto, los discursos de los líderes mundiales siempre suenan a paz. Pero si prestas atención, si miras más de cerca las acciones y no las palabras, verás algo muy diferente. Verás que los mayores poderes militares del planeta no solo no evitan el conflicto, sino que lo alimentan. Si los mayores poderes militares del planeta siguen armando a las dos partes, ¿es que realmente quieren la paz? ¿O es que este conflicto les da una excusa para controlar la región? Y aquí es donde seguimos construyendo nuestra segunda clave, la que te habla del control. El apoyo incondicional de los Estados Unidos a Israel es una de las alianzas más sólidas y duraderas de la historia moderna. Desde la década de 1970, el apoyo de Estados Unidos a Israel ha sido una constante. Piensa en esto, miles de millones de dólares en ayuda militar cada año. Misiles, aviones de combate, tecnología de defensa de última generación. Los Estados Unidos han vetado decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que criticaban las políticas de Israel. ¿Por qué este apoyo tan masivo, tan incondicional? Para muchos, la respuesta es simple: los lazos históricos y culturales. Para otros, es una cuestión de valores compartidos. Y hay algo de verdad en ello. Pero la razón más profunda es geoestratégica. Israel es visto por los Estados Unidos como un aliado vital en una región inestable, una especie de portaaviones inundible en el centro de Oriente Medio. Un contrapeso a los regímenes árabes hostiles, un bastión de estabilidad en una zona llena de conflictos. ¿Es un aliado por lealtad, o es una herramienta para sus propios intereses? La pregunta no es solo filosófica. Es una pregunta que tiene consecuencias reales y sangrientas en el terreno. Pero la historia no es tan simple como un solo bloque. Si los Estados Unidos están con Israel, ¿quién está del otro lado? Y aquí llegamos al papel de Irán y otros países árabes. En el otro lado del tablero, encontrarás a Irán, el archienemigo de Israel. Para Irán, el conflicto palestino es una causa que usa para ganar influencia en la región. Y para lograrlo, financia y arma a grupos militantes como Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano. Estos grupos, que llevan a cabo ataques contra Israel,
no solo representan la resistencia palestina, sino que también son peones en un juego mucho más grande entre potencias. Imagina que Irán usa a Hamás como una forma de proyectar su poder, de mantener a Israel bajo presión sin tener que librar una guerra directa. Y los palestinos, que están en el medio, se convierten en carne de cañón para una guerra que no es suya. Por otro lado, países como Egipto, Jordania y los países del Golfo, con sus propios intereses, han mantenido una relación compleja con Israel, a menudo a costa de la causa palestina. Los acuerdos de Abraham, firmados recientemente entre Israel y algunos países árabes, te lo demuestran. Estos acuerdos de normalización no se hicieron por amor a la paz, sino por un interés común en contener a Irán. La pregunta es, ¿los países árabes han abandonado a los palestinos por sus propios intereses? Esto te obliga a hacerte una pregunta más profunda. ¿Es el conflicto entre Israel y Palestina en realidad una guerra subsidiaria entre los Estados Unidos e Irán? ¿Quién se beneficia de esta tensión permanente? La respuesta a esa pregunta puede ser muy incómoda. Se benefician los fabricantes de armas, que venden miles de millones de dólares en equipo militar cada año. Se benefician los políticos, que usan el conflicto para ganar votos y apoyo. Se benefician los que quieren mantener la inestabilidad en la región para controlar sus recursos. La paz, en este contexto, no es una prioridad. La tensión, el conflicto, la guerra de baja intensidad, es la moneda de cambio. En el corazón de la cuestión palestina, verás que la lucha por la autodeterminación se ha convertido en una pieza en un juego mucho más grande de poder. Y la gente, los hombres, mujeres y niños que viven en los territorios ocupados y en Gaza, son los que pagan el precio más alto. Porque mientras los líderes del mundo juegan sus partidas de ajedrez, ellos son los peones que caen. Y para entender el porqué de su sufrimiento, tenemos que adentrarnos en la realidad diaria de su vida bajo la ocupación y el bloqueo. En la siguiente parte, te llevaré a Gaza y Cisjordania, para que veas por ti mismo cómo es la vida en el lugar donde el conflicto no es una noticia, sino la realidad de cada día. Capítulo 6. Gaza y la Autoridad Palestina, una división fatal. Te han mostrado imágenes de Gaza en la televisión, probablemente cuando hay un pico de violencia. Te han dicho que es un territorio palestino, que es autónomo. Pero la palabra autónomo no siempre significa lo que tú crees que significa. Si Gaza es un territorio autónomo, ¿por qué se le llama la prisión a cielo abierto más grande del mundo? ¿Quién controla realmente los bienes que entran y salen? Y lo más importante, ¿acaso las condiciones de vida de los palestinos no son parte fundamental del problema? La vida en Gaza es un relato que el mundo prefiere no oír, o lo oye y lo olvida rápidamente. Para entender esta realidad, tienes que ir más allá de los titulares. Imagina un pedazo de tierra pequeño, apenas 140 kilómetros cuadrados, con más de 2 millones de personas viviendo en él. La densidad de población es asfixiante, y los recursos son escasos hasta el punto de la desesperación. Para ellos, el día a día no es una lucha por la libertad, sino una lucha por la supervivencia. Y esto nos lleva a seguir entendiendo la clave del control, el bloqueo de Gaza. Desde 2007, Israel, con el apoyo de Egipto, impuso un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo. Te han dicho que es por seguridad, para evitar que Hamás, el grupo militante que gobierna Gaza, se arme. Y, de nuevo, hay algo de verdad en ello. Pero las consecuencias de este bloqueo son devastadoras. Piensa en lo que significa para ti que no entre ni salga casi nada de tu ciudad. No hay medicinas suficientes, la comida escasea, la electricidad funciona solo unas pocas horas al día. La tasa de desempleo es una de las más altas del mundo. Para los habitantes de Gaza, no es un bloqueo. Es un castigo colectivo. Y la pregunta que te debes hacer es, ¿un bloqueo que afecta a millones de civiles, incluyendo niños, puede justificarse por razones de seguridad? ¿La seguridad de un pueblo justifica la asfixia de otro? Ahora, para entender el porqué de este bloqueo, tienes que entender a Hamás. En las noticias, te han dicho que Hamás es una organización terrorista. Y para muchos, lo es. Es verdad que su rama militar ha cometido actos de terrorismo contra civiles israelíes, y que su carta fundacional pide la destrucción de Israel. Pero si quieres entender el panorama completo, tienes que ir más allá de esa etiqueta. Para muchos palestinos, Hamás es mucho más que eso. Es un movimiento de resistencia que surgió de la frustración y el resentimiento por la ocupación. Cuando la Autoridad Palestina, que es la otra entidad que gobierna los territorios palestinos, fue percibida como débil y corrupta, Hamás,
que ofrecía servicios sociales y una resistencia más dura, ganó el apoyo de la gente. Y aquí es donde el panorama se complica aún más. Porque si Hamás gobierna Gaza, la otra parte de la historia palestina está en Cisjordania, y está controlada por la Autoridad Palestina AP. La Autoridad Palestina, con su presidente Mahmoud Abbas, es la entidad reconocida por la mayoría de los países occidentales para negociar la paz. Se supone que es el embajador del pueblo palestino ante el mundo. Pero, ¿realmente lo es? Para muchos palestinos, la AP no es un gobierno. Es un colaborador con la ocupación israelí. Te han dicho que la AP es el camino a la paz, pero la realidad en Cisjordania es que su poder es limitado. Israel controla el espacio aéreo, las fronteras, los movimientos de la gente, y la construcción de asentamientos continúa. La AP, para muchos palestinos, no tiene poder real. Es un gobierno sin control. Y las acusaciones de corrupción no han hecho más que erosionar su legitimidad a los ojos de su propio pueblo. Ahora, piénsalo por un momento. Hay dos gobiernos palestinos, con ideologías completamente opuestas, controlando dos territorios separados. Uno, Hamás, en Gaza, que se niega a reconocer a Israel y usa la lucha armada. El otro, la Autoridad Palestina en Cisjordania, que ha negociado la paz con Israel, pero ha sido percibido como ineficaz. La división política entre ellos es total. Y esto nos lleva a una de las preguntas más incómodas del conflicto. ¿Qué pasaría si la Autoridad Palestina y Hamás se unieran? Y si no lo hacen, ¿cómo puede haber una solución política sin una entidad palestina unificada? Esta división es una de las mayores debilidades de la causa palestina. Mientras están divididos, Israel no tiene un solo interlocutor con el que negociar, y la comunidad internacional tampoco. Esta división no solo debilita su causa a nivel internacional, sino que también debilita a la gente que vive en Gaza y Cisjordania, que se encuentran atrapados entre la opresión externa y la desunión interna. La paz, en un contexto así, se vuelve casi imposible. Y la situación humanitaria, la asfixia en Gaza, la frustración en Cisjordania, es el precio que pagan. Porque el conflicto no es solo sobre quién tiene la razón, es sobre quién tiene el poder. Y en este juego, los palestinos están atrapados entre dos fuerzas, entre dos narrativas, y entre dos futuros inciertos. Capítulo 7. Las negociaciones de paz, trampa o solución. Ahora, pasamos de la realidad de la ocupación y el bloqueo a la arena de la diplomacia, un lugar donde las promesas se hacen y se rompen, y donde las esperanzas de millones a menudo se estrellan contra el muro de la política. Te han dicho que la solución al conflicto es la de dos estados, uno para los israelíes y otro para los palestinos, viviendo uno al lado del otro, en paz y seguridad. Es una idea tan simple y tan bella que parece la única opción sensata. Pero si todos los líderes mundiales están de acuerdo en la solución de dos estados, ¿por qué los líderes de ambos lados nunca han llegado a un acuerdo? ¿Es que la solución de dos estados es solo un pretexto para mantener el status quo y no tomar decisiones difíciles? Para entender por qué la paz se escapa, tienes que examinar los intentos que se han hecho. Imagina que es 1993. Por primera vez en la historia, los líderes de Israel y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, se reúnen para firmar un acuerdo. En la Casa Blanca, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin se dan la mano. El mundo entero los ve. Había esperanza, verdadera esperanza. Estos acuerdos buscaban un camino para el autogobierno palestino en Cisjordania y Gaza, con el objetivo final de un Estado. ¿Pero por qué fracasaron? Para los israelíes, el fracaso se debió a que los palestinos no lograron detener el terrorismo. Para los palestinos, el fracaso se debió a que Israel no detuvo la construcción de asentamientos. La verdad es que ambos tienen razón. El terrorismo palestino se incrementó, con ataques de Hamás y otros grupos que se oponían a los acuerdos. Y al mismo tiempo, la construcción de asentamientos israelíes no se detuvo, sino que se aceleró, haciendo que la idea de un Estado palestino viable pareciera cada vez más un espejismo. Los acuerdos de Oslo nos enseñaron una lección brutal: la paz no se firma en un papel, se construye en el terreno. Y si en el terreno la confianza se rompe, la paz no tiene ninguna oportunidad. El fracaso de Oslo nos lleva a las tres razones principales por las que la paz parece imposible. La primera es la cuestión de Jerusalén. Para los judíos, es la ciudad más sagrada, el lugar de su templo. Para los musulmanes, es la tercera ciudad más sagrada, hogar de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Ambos la llaman su capital. Ambos la necesitan para su identidad nacional y religiosa.
¿Te imaginas que te pidan que renuncies a tu lugar de culto más sagrado para conseguir la paz? Es un dilema imposible. Es por eso que Jerusalén es el punto más conflictivo de todas las negociaciones. ¿Quién podría ser lo suficientemente valiente, o loco, como para ceder en algo tan vital? La respuesta es que nadie lo ha hecho. Y hasta que alguien lo haga, la paz será un sueño lejano. La segunda razón es el derecho de retorno de los refugiados. Te he hablado de esto antes, y la razón por la que vuelve a aparecer es porque es el tema más divisivo y emocional de todos. Para los palestinos, el derecho a regresar a los hogares de sus antepasados es innegociable. Para los israelíes, el regreso de millones de palestinos es una amenaza demográfica que destruiría su Estado judío. Unos hablan de justicia y un derecho humano. Otros hablan de supervivencia. Es un choque de trenes. Para un israelí, el regreso de un refugiado palestino es el fin de su sueño. Para un palestino, la negación del retorno es la perpetuación de una injusticia histórica. ¿Cómo negocias un tema así, donde la victoria de uno significa la derrota existencial del otro? La tercera razón es la falta de confianza y el liderazgo que no quiere la paz. En el fondo, las negociaciones de paz no son solo sobre territorios o refugiados. Son sobre si dos pueblos pueden confiar el uno en el otro. Y después de décadas de violencia, de promesas rotas y de sufrimiento, la confianza es casi inexistente. Además, los líderes de ambos lados se han vuelto rehenes de sus propias bases más extremas. Para un líder israelí, hacer concesiones puede significar perder el apoyo político y el poder. Para un líder palestino, hacer concesiones puede significar ser visto como un traidor por su propio pueblo. La polarización es total. Y en ese entorno, la paz es imposible. ¿Puede haber un líder lo suficientemente valiente como para desafiar la narrativa de su propio pueblo y apostar por la paz, sabiendo que eso podría costarle todo, incluyendo su vida? La historia de Rabin nos dice que la respuesta es un no trágico. La solución de dos estados, esa idea tan noble, está en peligro de muerte. El crecimiento de los asentamientos israelíes en Cisjordania, la falta de una autoridad palestina unificada y la falta de voluntad política de ambos lados han hecho que la solución de dos estados parezca, para muchos, un anacronismo. Es una idea que todos apoyan en los discursos, pero nadie quiere llevar a la práctica. Y si la solución de dos estados no funciona, entonces, ¿qué queda? Esta es la pregunta más incómoda de todas. Si no se puede dividir la tierra, ¿es la solución de un solo estado la única opción que queda? ¿Podrían vivir judíos y palestinos juntos en una sola nación? Una nación donde todos los ciudadanos, sin importar su religión o etnia, tengan los mismos derechos. Te han dicho que un estado así sería una utopía imposible. Unos dirán que los judíos perderían su hogar nacional y su seguridad. Otros dirán que los palestinos, por fin, tendrían igualdad y justicia. La idea, para muchos, es demasiado radical, demasiado peligrosa. Pero te pregunto, si todas las demás opciones han fracasado, ¿es esta la única esperanza que queda? ¿O es, por el contrario, un camino a una guerra civil aún más sangrienta? Y así, la paz sigue siendo un fantasma. Un fantasma que aparece en las negociaciones, en los discursos, pero que se desvanece en cuanto la realidad del conflicto se impone. Y con cada intento fallido, la desesperación crece, la violencia se intensifica y la pregunta de si alguna vez habrá una solución parece cada vez más difícil de responder. Pero hay otra pregunta, una que es mucho más importante que todas las anteriores. Una pregunta que se esconde detrás de la historia, las fronteras y los conflictos. Una pregunta que no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. Y esa es la que vamos a abordar ahora, en la conclusión de nuestro viaje. Capítulo 8. Conclusión, las tres claves y el dilema final. Hemos navegado por un laberinto de historia, política y geografía. Hemos desenterrado las narrativas, expuesto los conflictos y cuestionado lo que creía saber. Ahora, es el momento de condensar todo ese conocimiento en las tres claves que te prometimos, las herramientas para huir de la manipulación y ver el conflicto con una claridad brutal. Si solo te llevas tres cosas de este vídeo, quiero que sean estas. No son solo ideas, son la esencia del por qué este conflicto, aparentemente insoluble, sigue devorando vidas y esperanzas. La primera clave, el conflicto no nació, fue creado. Se nos ha contado que este es un conflicto milenario, una lucha inevitable entre dos pueblos por la misma tierra sagrada. Pero la verdad es que el conflicto no nació de forma natural.
Fue el resultado de promesas coloniales rotas, de decisiones unilaterales de potencias extranjeras que se inmiscuyeron en el destino de dos pueblos que vivían en relativa paz antes de su llegada. La partición de la ONU en 1947, que asignó la mayoría de la tierra a una minoría de la población, fue el acto de nacimiento de este conflicto. Lo que vino después, la guerra de independencia israelí y la Nakba palestina, no fue una coincidencia. Fue la consecuencia inevitable de una decisión profundamente injusta. La segunda clave, no es una lucha por la tierra, es una lucha por el control. Te han dicho que este conflicto es una pelea por las fronteras, pero la verdad es mucho más compleja y brutal. Este conflicto no es solo sobre quién tiene el mapa, es sobre quién controla a las personas. Después de la Guerra de los 6 días, la ocupación se convirtió en el status quo. Los asentamientos ilegales, el muro de separación y los puntos de control no son solo herramientas de seguridad, son herramientas de control. Son la forma en que una de las partes se asegura de mantener la dominación sobre la otra, fragmentando el territorio palestino y haciendo imposible la creación de un Estado viable. El verdadero objetivo no es la anexión de la tierra, sino el control total sobre la vida de la gente, su movimiento, su economía y su futuro. La tercera clave, la paz no fracasa, la paz es la amenaza. Por último, si te preguntas por qué las negociaciones de paz siempre fracasan, tienes que dejar de pensar que los líderes quieren la paz. La paz, la verdadera paz, es una amenaza existencial para las élites de ambos lados. El conflicto es un sistema que se alimenta a sí mismo. Genera billones en la venta de armas, justifica la represión de la población civil y permite que los líderes mantengan el poder en nombre de la seguridad nacional. El verdadero ganador del conflicto no es ni Israel, ni Palestina. Es el complejo militar industrial y las élites políticas que se benefician de la guerra. Y la paz, que desmantelaría ese sistema de poder y control, es lo que las élites de ambos lados más temen. Por eso, el conflicto sigue. Ahora, después de este viaje, la pelota está en tu tejado. Te he dado las claves. Te he expuesto las preguntas. No te he dado una respuesta, porque la respuesta no la tengo yo. La respuesta la tienes que encontrar tú. Te invito a que dejes de ver este conflicto en blanco y negro, como una lucha entre buenos y malos. Te invito a que te formes una opinión basada en los hechos, en la complejidad, en las preguntas incómodas que nadie te ha querido hacer. Te invito a que dejes de ser un espectador pasivo y te conviertas en un pensador crítico. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber, te pido que lo compartas. Que le des a me gusta para que más personas puedan verlo. Deja tus opiniones en los comentarios, pero te pido algo, hazlo con respeto. Porque las opiniones polarizadas y los insultos son el combustible que mantiene este fuego encendido. Y para terminar, quiero dejarte con una última idea. La paz no es algo que los líderes firmen en un papel. La paz es algo que la gente, como tú y como yo, construye con sus acciones, con su empatía y con su comprensión. Y para empezar a construir esa paz, primero tienes que dejar de lado la narrativa simplista que te han contado, y empezar a hacer las preguntas difíciles. Preguntas que te harán sentir incómodo, pero que son el único camino hacia una verdadera comprensión.